Un cordial saludo, soy Andrés Aluja Batallas, analista económico. Procedamos a realizar un análisis del entorno económico internacional y del COVID. ¿Qué ha pasado con Ecuador, Latinoamérica y el mundo? Bueno, básicamente vemos aquí algunos factores. Eh, la geopolítica, la guerra comercial entre Estados Unidos, Rusia, más China, el tema petrolero, las divisas, la pandemia, cuáles son las cifras, la tasa de mortalidad, el récord de mortalidad se encuentra en Italia, España y en Ecuador. La geoestrategia de Latinoamérica en las materias primas, petróleo y otros, y reservas de agua dulce son muy importantes. Mercados financieros y de divisas, tenemos aquí el liderazgo del dólar a nivel mundial. Ecuador, la salud pública del COVID-19 versus deuda pública, conflicto de intereses. ¿Qué sucedió? Gobierno, bonos, errores de buena fe, aquí ciertas relaciones de conflictos de intereses, ¿no? Cabe indicar que, en resumen, se realizó pues el pago de 351 millones de dólares entre capital e intereses a tenedores de bonos Global 2020 en el mes de marzo a finales, y esto fue en desmedro de destinar recursos para atender la pandemia. Con esos recursos se podían haber atendido a personas en el sistema de salud, realizar pruebas, descartar casos de manera temprana, pero esto no sucedió y se ha incurrido presuntamente en violación de la Constitución y de la ley, porque la Constitución y la ley priorizan el tema de salud pública sobre el pago de deuda pública, y más aún cuando esta pudo haber sido reprogramada y diferida en sus pagos, ¿no? Hay un grave conflicto de intereses, ya que estos tenedores de bonos responden también a ciertos grupos eh, relacionados con la banca, y esto pues genera un conflicto de intereses en el Estado ecuatoriano. Ecuador, la crisis de gobernabilidad, 3R, bueno, esto más parece referencia a tres personajes de gobierno con estas iniciales, estoy hablando de Romo, Roldán y Richard Martínez, debido a sus intereses manejados y que los proyectos de ley enviados al legislativo pues no terminan de paliar la crisis, ¿no? Tenemos el tema de muerte cruzada, pues como medida desesperada fue anunciada por Romo, por Sodenholzner, el vicepresidente, y esto porque ya queda poco tiempo y no hay viabilidad porque ya entraría a partir de mayo en el último año de mandato del presidente Moreno. Salarios, ¿qué propuestas tienen? Hemos escuchado analistas económicos, pues como Augusto de la Torre, hablar directamente de la baja de salarios, pero ¿qué involucra esto? Es un tema inconstitucional, ilegal, y más que nada, pues, si bien es cierto, los salarios de Ecuador son más altos, el salario básico que de Perú y de Colombia, pero el costo de vida es más alto acá. Eso lo vamos también a revisar. Sesión 666, bueno, parece un número apocalíptico, pero coincide con el número de sesión en que la Asamblea Nacional en Ecuador se van a topar estos temas de proyectos de ley y de revisiones de salarios y de temas de contribuciones que lesionan pues la capacidad adquisitiva del ecuatoriano y de las empresas. Tenemos también las conclusiones, recomendaciones y bueno, lo positivo de Ecuador, el personal de la salud que ha estado ahí al pie del cañón en esta grave crisis. También, por ejemplo, el inventor del año 2018 en América Latina por el MIT Technology Review, ¿sí? La revista, que estoy hablando pues de Inti Grönberg, quien realiza su labor para frenar la contaminación en océanos con Alliance to End Plastic Waste. Si quieren, pues en este momento revisamos un análisis más a fondo, ¿no? Este es el resumen nada más. Las propuestas de alternativas a la crisis COVID-19. Contratar seguro de precio de petróleo a futuro. ¿Por qué? México lo ha contratado, ha asegurado un precio de $49 por barril. Ecuador no lo ha contratado y está pasando muy mal porque el precio presupuestado está en $51 para este año, y cada dólar abajo de ese precio presupuestado significa diariamente $500,000 de pérdida para el Estado ecuatoriano. Y es más, actualmente el barril de petróleo está abajo de los $25. ¿Qué significa esto? También que está más abajo del costo de producción. Entonces, son pérdidas que se siguen acumulando y seguimos pues teniendo más deuda con petroleras, con temas de
petroleras asiáticas, por ejemplo, PetroChina, PetroTailandia, etcétera, ¿no? Segundo, reingeniería de deuda pública. Necesitamos más plazo y gracia con multilaterales, hasta 15 años plazo y 4 años de gracia, porque soluciones parche no van a servir. Estamos con un problema de asfixia en las finanzas públicas. Tercero, eliminar subsidio a los combustibles. Esto generaría un ahorro de 4.000 millones de dólares anuales, que es el 4% del PIB. Se puede focalizar este subsidio para el pequeño eh, agricultor, para el pescador artesanal, sin perjudicar a estos grupos vulnerables, por ejemplo. Cuarto, recortar grasa de sueldos del sector público. Un recorte que involucre 2.000 millones de dólares, esto es el 2% del Producto Interno Bruto, esto sin perjudicar salud y educación. Es posible, estos 4 puntos los puede realizar directamente el Ejecutivo sin que tenga que aprobarse vía legislativo y sin que existan conflictos de muerte cruzada que se anuncian, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las estadísticas del COVID? Ecuador se lleva una de las peores partes, tiene 0.14% de la población contagiada y una tasa de mortalidad de 13.5%, es de las más altas en Latinoamérica. En los últimos días se anunció pues una duplicación del número de casos, pues se está tratando de transparentar cifras, pero aún así no cuadran, hay desfases de casi 1.500 casos. Eh, entonces, esto vemos frente a otros países, tenemos como 3 veces, 4 veces, hasta 5 veces la tasa de mortalidad, ¿no? Esto es algo que sirve como punto de referencia para lo que tanto pedía el periodista Freddy del Rincón, que el gobierno ecuatoriano responda. El presidente de la República no fue directamente a la entrevista y se generó un roce innecesario, pero aquí el país y el mundo merecen conocer la verdad, con estadísticas, con números. Si bien es cierto, todo el mundo está pasando muy mal con esta pandemia, pero la tasa de mortalidad en Ecuador se ha desbordado y esto es un indicador de la falta de eficiencia en las políticas públicas. ¿Qué tenemos aquí? Justo lo que decía, Ecuador entre las tasas más altas de mortalidad en el mundo, junto a Italia y España, que están en rojo. Y bueno, ¿qué tendremos pues a futuro? Aproximadamente 10.500 muertes proyectadas al terminar el primer semestre del 2020 y 70.000 contagiados, esto con un escenario conservador. El mapa mundi, aquí tenemos el PIB por país a escala. Estados Unidos y China pues son los dos grandes actores. Pobreza en el mundo, pues la peor parte se la lleva en África, también India y Latinoamérica también está pues entre los países más pobres, ¿no? ¿Cuántos pobres existen en el mundo? Aproximadamente una cuarta parte del mundo, 2.200 millones de personas, ¿no? ¿Qué tenemos sobre el tema de canasta familiar en América Latina? ¿Cuánto cuesta realizar un estudio, ¿no?, con ciertos productos en esta canasta? Pues países como Colombia, Bolivia, Argentina, Paraguay tienen un costo más bajo que Ecuador, ¿no? Entonces, no es cierto decir que Ecuador tiene de los salarios más altos en Latinoamérica. Esto hay que contrastar con el costo de vida, el costo de la canasta familiar, la canasta básica, hay varias maneras de medir, ¿no? Pero Ecuador realmente es un país caro. Bancos centrales, ¿qué están haciendo? Recortando las tasas de interés en el mundo. Sí, Ecuador no lo ha hecho. La gran parte de las economías lo han hecho. Los colores de la economía, pues tenemos de varios colores, hay como generar, pues, economía verde, economía de varios colores, ¿no? Economía naranja, etcétera. En esto deberán incursionar los países para evitar, pues, la insostenibilidad de la economía. ¿Qué pasa? La política económica debe ser contracíclica en periodos de crisis económica. En el caso ecuatoriano no hay dinero ahorrado, pero sí podemos realizar baja de impuestos y de tasas de interés. Pero el precio de petróleo, ¿qué ha pasado? Pues ha estado fluctuante. Había una época dorada en el precio del petróleo, que lo vivimos pues durante algunos años, especialmente durante la primera parte de esta década, pero el tema se fue realmente a pique en la última semana. La semana pasada fue histórica porque tuvo incluso un precio negativo debido a precios, a temas especulativos. Estábamos cercanos a eh, fechas tope de contratos futuros, un tema de almacenaje, que no había suficiente capacidad de almacenaje en el mundo ante la crisis del COVID, etcétera. Indicadores, Ecuador frente a Latinoamérica. Pues bueno, el crédito interno al sector privado como porcentaje del PIB en Ecuador pues no es de los mejores en América Latina. Inversión extranjera y directa igual, es del 0.8%, cuando el promedio en América Latina y el Caribe es el 3%, es decir, nosotros tenemos una cuarta parte de este indicador.
Por ejemplo, las reservas, igual, Ecuador no tiene buenas reservas, al contrario de lo que tiene Perú, que le permite afrontar de mejor manera esta pandemia, donde la reserva frente al porcentaje de deuda externa es relación 1 a 1 casi en Perú, ¿no? Y en Colombia también está mejor. Aquí los factores más problemáticos para hacer negocios en Ecuador: acceso a financiamiento, tasas impositivas, ineficiencia gubernamental, corrupción, son los principales problemas. Ecuador tiene el PIB per cápita por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Nueva ruta de la seda, pues esto para saber qué tan fuerte es China, ¿sí? Tiene 41 oleoductos y gasoductos, casi 200 centrales energéticas y más de 200 carreteras a nivel de Europa, África, Sudamérica. Reservas de petróleo mundial, pues Venezuela las lidera, Arabia Saudita le sigue, ¿no? Y así pues tenemos esta cifra al 2017. Recordemos que Estados Unidos también es un país fuerte que ya ha repuntado en este indicador. Reservas de agua dulce como punto geoestratégico, especialmente para Latinoamérica, donde más reservas existen, y también, bueno, en Asia vemos algunas reservas, en Norteamérica, etcétera, pero es un punto estratégico. Corrupción, el punto común para los países menos desarrollados, ¿no? La corrupción es cuando hay más monopolio, más discrecionalidad y menos responsabilidad. Se la combate pues justamente con menos monopolio, poder, menos discreción o secreto y más responsabilidad o rendición de cuentas. Aquí está el índice de percepción de la corrupción. Los países en rojo pues son los de mayor percepción de la corrupción en el mundo. Tenemos África, parte de Asia también y Latinoamérica. Sí, Ecuador está entre esos países de más percepción de la corrupción. Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 pues, que tenemos según la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ahora todo girará también alrededor de salud por este tema de la pandemia. Mercados financieros internacionales, divisas, las monedas de reserva más poderosas del mundo. 2/3 corresponde a Estados Unidos, casi 60 y más por ciento, ¿no? 2/3 más o menos. Índice de desarrollo humano, pues los mayores indicadores de desarrollo humano están en países europeos, en Norteamérica, ¿sí? Ecuador 2020, bueno, decrecería al 7% al 2020. En sector externo también, un déficit de balanza comercial, sector monetario y financiero. ¿Qué podemos hacer? Es revisar encaje bancario, reservas mínimas de liquidez, coeficiente de liquidez doméstica. Se deben fortalecer reservas que actualmente están bajas. Se debe crear fondos de contingencias como, por ejemplo, para la pandemia, pues nos tomó por total sorpresa y no tenemos fondos para poder afrontarla. Y podemos liderar una unión monetaria regional y fortalecer la inclusión financiera, que actualmente es solamente el 51%, ¿sí? Y sector finanzas públicas, la deuda pública que bordea el 60% del PIB, hay que realizar una reingeniería total para conseguir más plazo y más gracia para poder tener un respiro en las finanzas públicas. Coeficiente de liquidez doméstica, vemos que hasta hace poco estaba en 70% la liquidez doméstica. La propuesta sería, ¿por qué no incrementar esto al 75%? Es decir, que 3 de cada 4 dólares deben estar como liquidez doméstica. Sí, ese 5% se lo debe aumentar. Actualmente el requerimiento pues es de 60%. El sistema financiero lo ha mantenido en 70% aproximadamente, pero podría incrementarse este requerimiento 5 puntos porcentuales de lo que actualmente tiene, para que 3 de cada 4 dólares estén en la liquidez doméstica, ¿no? ¿Qué más? Estos reservas mínimas de liquidez sirve para la liquidez en la economía, y el coeficiente de liquidez doméstica pues sirve para la sostenibilidad de la dolarización, ¿no? El porcentaje mínimo actualmente es 60%, podemos ser un poco más rígidos para poder fortalecer la dolarización, ¿sí? Esta es la propuesta, que se incremente pues al 75% para que 3 de cada 4 dólares estén eh, fortaleciendo pues la liquidez doméstica. Cobertura del sistema de bancos. Vemos que Ecuador pues en Latinoamérica es muy prudente, tiene normas de prudencia y solvencia financiera que le ha aplicado a la banca de manera muy correcta. Tiene alta solvencia y rentabilidad en América Latina, y esto pues sumado a un incentivo de encaje bancario, bajar el encaje bancario que actualmente está en el 5%, bajarlo al 2%, pues sería algo positivo para que exista más crédito a las empresas y a las personas. Las tasas de interés en América Latina pues vemos que llegan hasta el 14, 12%, 8, 6. Estamos hablando de Brasil, Chile, Colombia, Perú, de economías vecinas, ¿sí? Y en Ecuador, pues vemos tasas, la tasa activa referencial casi por el 9%, tasa de microcrédito por el 30%. Se pueden realizar ajustes.
menos costo financiero, menos tasas de interés para poder trasladar ese beneficio a las personas, a las empresas en general. ¿Sí? Las conclusiones, bueno, estrategias para salir del subdesarrollo, invertir en salud, educación, ciencia, tecnología e innovación. Grandes actores de la geopolítica mundial, Estados Unidos, Rusia, ya se están viendo posibles sanciones por el COVID-19 de Estados Unidos y otros países a China, ¿sí? Hay que ver cómo se configura este escenario geopolítico. El principal acreedor del mundo es China, incluso de Estados Unidos mismo, ¿sí? Eh, ¿Latinoamérica tiene importancia marginal? No, la respuesta es no. ¿Qué estrategia tiene? Pues recursos naturales, reservas de agua dulce, petróleo, etcétera. ¿Sí? Casos a resolver en Latinoamérica, los de corrupción, Odebrecht, Lavallato, inversiones chinas con sobreprecios, coimas, corrupción, etcétera. Necesitamos una posible estrategia para unificar Latinoamérica en el tema monetario y financiero, ¿sí? Una dolarización regional, pues sería muy provechosa. Vamos a contrastar también con otros temas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que el proyecto de ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea, esta es la fuente de la revista Elemento, en donde se resume, ¿no? 3 fases de resistencia, reactivación y recuperación, las 3 Rs que mencionaba, ¿no? Que más parecen referencia a las iniciales de los ministros que tenemos en este momento manejando la política, la parte económica, la parte gubernamental, ¿no? Bueno, eh, aquí el plan que implica, pues, recaudar entre personas naturales y empresas casi 1.200 millones de dólares. Pero hago una reflexión. Comparemos con el siguiente punto. ¿Qué pasó en el año 2018 con la ley de fomento productivo? Pues se benefició, como vamos a ver a continuación, algunas empresas. Hubieron remisiones tributarias millonarias por 1.500 millones de dólares, ¿no? A grandes empresas, entre estas petroleras, bancos, eh, grupos que tienen cuestionamientos por el tema tributario, por evasión tributaria, etcétera, ¿no? Eh, Aquí tenemos, pues, grandes grupos de familias muy reconocidas en Ecuador, que obviamente, si comparamos 1.500 millones de dólares de remisiones tributarias que se realizaron frente a lo que se piensa recaudar, pues parece que el dinero ha sido destinado a bolsillos equivocados. Necesitamos incentivar la economía de las personas, de las familias, de las empresas, y se lo puede hacer. Así que eso, en resumen, podemos concluir y les invito a una futura entrega de información. Muchas gracias.